Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Automatizando Manzanas. En esta ocasión es el 14 y el tercero respecto a los casos prácticos que poquito a poquito vamos subiendo al podcast. ¿Qué tenemos para hoy en este caso práctico? Bueno, pues os vamos a contar que Óscar nos escribió al formulario de contacto y nos envió pues una pequeña consulta, ¿no? Sin entrar al detalle por temas de privacidad y porque a lo mejor no viene ni al caso, pues él nos contó que él tiene un flujo de trabajo donde uno de los pasos él necesita seleccionar de una carpeta cuál es el archivo con la fecha de modificación más antigua de la carpeta, pues para una vez descubierto cuál es, seleccionarlo y subirlo pues a un sitio. Entonces, el problema que él tenía era, o que él quería era automatizar eso, que no tuviera que estar accediendo a la carpeta, filtrando por fecha de modificación, seleccionando un archivo, sino que directamente se ejecutase un script que le mostrase directamente cuál es el archivo con fecha de modificación más antigua de una carpeta. Ojo, distinto con el archivo que lleva más tiempo en una carpeta. Eso es otra guerra, ¿no? En este caso es el archivo con fecha de modificación más antigua presente en una carpeta. Si nos damos cuenta, esto no es ni más ni menos que como si uno quisiera implementar en una carpeta una rotación de las existencias tipo FIFO, ¿no? First in, first out, ¿no? El primero que entra, el primero que sale. Bueno, pues para el que no lo haya pillado de la primera forma, de esta segunda forma, pues quizás sea una analogía correcta y que haga que entendamos mejor este problema. Al fin y al cabo vamos a inventar una rotación de las existencias tipo FIFO en una carpeta del Finder, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijemos el objetivo. El objetivo va a ser crear un script, que ya veremos cómo lo ejecutaremos, ¿no? En el cual se muestre en una ventana del Finder cuál es el archivo con fecha de modificación más antigua de una carpeta. Clarito. Ante este objetivo o este problema a resolver, ¿no? ¿Qué enfoques? ¿Cómo podemos enfocar el problema, ¿no? Ya escribimos en el blog hace tiempo pues que hay diferentes herramientas y no para todo sirve un martillo, ¿no? Sino a veces con un simple tenedor o un simple cuchillo se puede solucionar el problema. En este caso, ¿qué herramientas disponemos aquí? Bueno, pues disponemos de Automator, disponemos de AppleScript, disponemos de AppleScript Objective-C, ¿no? Disponemos de lo que son las shells a través de distintas shells, ¿no? Como Bash a través de terminal, ¿no? Entonces, ante estas diferentes herramientas, ¿cuál puede ser la que mejor nos ayude a solventar o a resolver este problema? Bueno, por cierto, hago una acotación. AppleScript Objective-C, por si no tenéis ni idea, en las notas voy a poner un enlace que os va a llevar a un post de la web donde se explica lo que es y se complementa con un vídeo de YouTube donde se expone cuáles son sus beneficios con respecto al AppleScript puro. Resumiendo y hablando mal y pronto, AppleScript Objective-C es una opción que nos dan de, desde dentro de AppleScript, ejecutar código Objective-C. Ahí lo vamos a dejar. Entonces, vamos a suponer, ¿no?, que la carpeta en la cual queremos buscar el archivo de modificación con fecha de modificación más antigua, pues no va a tener más de un par de cientos de archivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esa restricción, ¿sí?, o con este supuesto que estamos haciendo, podemos manejar el problema relativamente bien con AppleScript puro. AppleScript puro, la propia Apple reconoce y dice en la Mac Automation Scripting Guide que no es un lenguaje bueno para cálculos intensivos, ni de matemáticos, ni de filtrado, ni de búsquedas, ni ninguna historia. Es un lenguaje sencillito para poner intercomunicar diferentes aplicaciones de nuestro Mac para conseguir realizar ciertas automatizaciones. Las labores de procesado matemático potente, procesamiento de texto intensivo, no es bueno AppleScript. Por eso he hecho esta aclaración, es decir, no más de un par de cientos de archivos. ¿Por qué? Porque si no es así, ya nos tenemos que meter con AppleScript Objective-C, por ejemplo, o trabajar con terminal, ¿no?
¿Por qué? Porque tienen comandos especializados y mucho más eficientes en realizar este tipo de trabajos, ¿no? Por cierto, terminal, o lo que es trabajar con una bash de shell, podríamos hacer la automatización desde la propia terminal o ejecutando el comando desde el propio Apple Script, con el comando do shell script. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿qué solución hemos adoptado en este caso? Bueno, pues hemos ido a lo sencillo, como hacemos en el blog. En el blog tratamos de ir de lo sencillo a lo difícil y vamos introduciendo poquillo a poquillo aspectos más complicados. Hemos adoptado la solución de Apple Script y el Finder. Apple Script puro, porque hemos supuesto no más de un par de cientos de archivos en la carpeta. ¿Y por qué el Finder, no? Bueno, pues porque, para los que no lo sepáis, Apple implantó otra aplicación a través de la cual podemos interactuar con la gestión de archivos de nuestro Mac, que es System Events. System Events es lo que se llama una faceless app, es decir, una aplicación sin interfaz de usuario visual. Una interfaz que está en el background y que nos da una puerta de entrada a bastantes cosas, porque es una aplicación un tanto cajón desastre, ¿no? Pero dentro de ese cajón desastre hay unas suites que nos dan acceso a clases y comandos para manejar el sistema de archivos. Y en muchos casos, mucho más recomendable hacerlo a través de esta aplicación que del propio Finder. Esto no lo digo yo porque me llama Alberto, sino si sigues foros como el de Script Debugger, los cracks de esto utilizan muchas veces System Event en vez de Finder, y te lo explican ellos, que está mucho más optimizada. En cualquier caso, en sucesivos posts veremos cómo gestionar mediante automatización el sistema de archivos de nuestro Mac con esta aplicación, System Events. Entonces, dicho esto, solución adoptada, vamos a resolver el problema, que es encontrar el archivo con fecha de modificación más antigua de una carpeta usando Apple Script puro y scriptando la aplicación que es el Finder, que es la aplicación con interfaz visual con la que normalmente manejamos nuestros archivos y carpetas del Mac. Una vez dicho lo anterior, y antes de exponer la lógica del script, vamos a dar un consejillo de programación, o digamos un consejo de buen uso. Dicen los entendidos, ¿no?, que debemos acostumbrarnos cuando escribamos un script, ¿no?, a separar por una parte lo que es la lógica de la implementación. ¿Esto cómo se come?, ¿no? ¿La lógica qué es? Pues la lógica es cada uno de los pasos razonados que nosotros hacemos para conseguir un resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero conseguir que se encuentre este archivo de marras, ¿qué pasos lógicos debo de seguir? Pues debo hacer esto, después debo hacer lo otro, después de hacer lo otro, seguidamente lo otro, ¿no? Y eso lo debemos separar de la implementación, es decir, ¿cómo consigo yo que se consigan esos pasos lógicos? De tal forma que si un neófito coge un script, debe de ser capaz de entender casi al 100% qué hace el script, leyendo simplemente la lógica del mismo. O sea, él va a leer unos nombres de handlers que van a ser, o deben ser esos nombres suficientemente explícitos como para que el lector, independientemente de si sabe o no programación, vea lo que se quiere hacer. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos. Y eso debe ser totalmente distinto a lo que es la implementación. Por ejemplo, si yo quiero buscar un archivo en el Finder, pues yo podría hacer un handler, que no es más que un método, un procedimiento, una función, que se llamase buscar archivo en la carpeta escritorio. Eso lo entiende todo el mundo. Y después yo crear una función que me devolviera con un código tell application finder bla 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 y que me devolviera ese archivo. La lógica la entiende perfectamente. La implementación, si no sabe el lenguaje de programación en cuestión, le va a costar más, evidentemente. ¿Visto? ¿Viste esta separación que a mi punto de vista es importante? Vamos a ver cuál es la lógica del script. Y la lógica del script
no es ni más ni menos que la siguiente. Es decir, el script, ¿qué funcionalidades le va a dar al usuario? Bueno, le va a dar lo siguiente. Cuando el usuario ejecute el script, si es la primera vez que se ejecuta, el usuario va a tener la opción de seleccionar una carpeta. Es decir, bueno, pues en esta carpeta es la tarjeta target objetivo, ¿no?, sobre la cual yo quiero encontrar este archivo en cuestión, ¿no? De tal forma, repetimos, si es la primera vez que se ejecuta el script, elige la carpeta y con posterioridad busca el archivo en la carpeta que ha elegido el usuario. Por el contrario, si es la segunda o sucesivas ejecuciones del script, el script ya va a recordar, va a tener memoria y va a recordar qué carpeta eligió el usuario. Y le va a dar una opción, o tres opciones. Ejecutar el script en la misma carpeta, imagínate que es otro día y se han añadido ahí más archivos, o cambiar de carpeta, que sería otra opción. Dice, oye, mira, pues ya que voy a hacer un script que me busque la fecha de modificación en una carpeta, bueno, y si mañana tengo el problema o la necesidad de buscar el archivo más antiguo con fecha de modificación en otra carpeta distinta, bueno, pues pincharía el botón y lo ejecutaría sobre otra carpeta, ¿no? Y la tercera opción sería cancelar el script, ¿de acuerdo? Entonces, si me habéis escuchado, habéis visto que he nombrado lo que es, o he nombrado que el script tiene memoria o recuerda la elección que hizo el usuario en la primera ejecución, ¿no? Y es que el script, a través de lo que son las properties, podemos implantar memoria, es decir, que el script recuerde de una ejecución a otra qué valor ha almacenado en la anterior ejecución. Esto es muy importante en este script. ¿Por qué? Porque, si las properties, ¿no?, que son un tipo de variables globales, digámoslo así, si no tenéis claro qué son las properties, en cualquier aplicación de MacOS tiene unas preferencias del sistema, ¿no? Y ahí nosotros lo decimos, pues la letra que sea así, y el sangrado de esta forma, y lo otro de aquella manera, ¿no? Y cada vez que abrimos la ejecución recuerda esas propiedades, ¿no? Pero nos da opción a cambiarlas, ¿no? O sea, dice, oye, pues ahora la letra que sea, el tamaño de la fuente es 20 en vez de 18. Y la próxima vez que ejecuto la aplicación, recuerda que ya no es 18, sino que es 20 el tamaño de la fuente, ¿no? Pues esto es exactamente igual. O sea, yo aquí la primera vez que ejecute el script voy a guardar en una propiedad que se llama la carpeta la referencia a la carpeta donde yo quiero realizar la búsqueda de este archivo en cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo la lógica, primero creo una propiedad que es donde voy a guardar la carpeta, donde voy a guardar la carpeta donde el usuario quiere realizar la búsqueda. Y dentro de un bloque try, porque siempre pueden surgir errores, en particular, y es muy usual cuando hacemos tratamiento de carpetas, archivos, que salten errores porque decimos, oye, dame este archivo, y te dice el sistema operativo, y el archivo este no existe, o el archivo este lo has cambiado de ubicación, ¿no? Pues, o dame el contenido de esta carpeta, y dice, bueno, error, aquí no hay ningún contenido, ¿no? En particular ese es el error menos 1728, que implementamos aquí en el método onError del bloque try, pues lo que ahora veremos, ¿no?, en la gestión de errores. Oye, que si pasa este error, pues muestra el usuario este comentario, ¿no?, para que tenga conocimiento de lo que ha pasado. Entonces, ¿qué me estoy yendo? Creamos la propiedad que se llama la carpeta, le he puesto nombre, donde almacenemos la referencia a la carpeta donde vamos a buscar el archivo, y después decimos if la carpeta is missing value, then set la carpeta to obtener la carpeta elegida por el usuario. Si os dais cuenta, si la carpeta tiene valor missing value, ¿qué significa? Que es la primera ejecución del script. En la primera ejecución del script, esa propiedad tiene el valor missing value. El usuario no ha seleccionado ninguna carpeta. Si no es así, else, ¿qué hace el script? Pues ejecuta un handler que se llama, o lo he llamado, mostrar cuadro diálogo con opciones del script. Y se le pasa como argumento la carpeta. ¿Qué es lo que hace? Pues muestra un cuadro de diálogo diciendo, oye, como no es la primera ejecución del script, como ya hay un valor en la carpeta, oye, ¿qué quieres? ¿Ejecutarlo en la misma carpeta? ¿Realizar la búsqueda en la misma carpeta? ¿Cambiar de carpeta? ¿O salir del script? ¿No? Y posteriormente decimos, if button return of result is seleccionar otra carpeta, then set la carpeta to obtener la carpeta elegida por el usuario. Es decir,
Si el usuario pincha en el botón seleccionar otra carpeta, ¿qué hace el código? Le dice, oye, pues dime en qué carpeta quieres hacer la nueva búsqueda. Y cuando el usuario la ha seleccionado, ¿qué se ejecuta? El método buscar el archivo con fecha de modificación más antigua en la carpeta y le pasamos referencia a la carpeta, ¿no? Esto es lo que os digo yo. Hombre, aquí hablado es muy difícil que os hagáis una estructura mental de lo que es la lógica del script, ¿no? Pero si os dais cuenta, los nombres que le he puesto a los handlers, aunque largos, son muy descriptivos y cualquier persona que los lea puede hacerse una idea muy fácil de lo que hace, o una buena idea de lo que hace el script, ¿no? ¿Ha quedado más o menos clara cuál es la lógica o el razonamiento lógico que ha seguido el script? Más o menos sí, ¿no? Antes de entrar a ver cómo lo hemos implementado, os voy a comentar mínimamente cómo he desarrollado el handler on error del bloque try, ¿no? Es decir, si surge algún error, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues una gestión de errores muy sencillita. No es el objetivo de este script hacer aquí una gestión de error como Dios manda, ¿no? Pero he contemplado dos casos. Uno es con el error menos 1728, que if número error is menos 1728, then display dialog, no hay archivos en la carpeta. Return thing, espacio, le ponemos el nombre de la carpeta y botón aceptar. Si else if número error is menos 128, pues que le ponga un cuadro de diálogo que diga script cancelado por usted. Para el resto de casos, como hacemos con la cláusula else del bloque if, display dialog ha ocurrido un error con número tal y mensaje tal, ¿vale? Esa es la gestión. He contemplado explícitamente dos casos, y para el resto de los casos, pues que le dé una mínima información al usuario de lo que ha pasado. ¿Visto? Vamos a hablar un poquillo de cómo hemos implantado esto y vais a ver que es muy fácil. Cuando yo he nombrado o he hablado del método obtener la carpeta elegida por el usuario, recuerdo, handler es el equivalente a un método, procedimiento o función en otro lenguaje de programación. Pues para el handler obtener la carpeta elegida por el usuario, ¿cómo lo he implementado? Pues con el comando chooseFolder de la Scripting Additions. En el particular, he implementado nada más que un parámetro chooseFolder with prompt. Elija la carpeta la cual quiere averiguar su archivo con fecha de modificación más antigua. Eso te va a salir un cuadro al uso de MacOS donde tú seleccionas la carpeta. Así de sencillo. ¿Cómo he implementado el método mostrar cuadro diálogo con opciones del script? Bueno, pues no es más que un display dialog con 3 botones: cancelar, seleccionar otra carpeta, ejecutar el script, con un mensaje. Va a ejecutar un script que mostrará en el Finder el archivo con fecha de modificación más antigua presente en la carpeta, y con un botón por defecto y un botón de cancelación por defecto. Aparte, le he implantado un icono. Y para implantarle un icono tengo dos opciones: o buscar el icono dentro del ordenador o pasarle la referencia al icono al propio bundle, si es un script bundle, que es lo que he hecho yo. Yo le he metido dentro del bundle, del empaquetado del propio script, en la carpeta resources, un icono, en este caso se llama avatar.icns, ¿no? Y le he pasado la referencia a ese icono para que cuando se exporte este script, pues en formato aplicación, viaje dentro de él, y una vez el script sea distribuido no tenga ningún problema al mostrar ese icono en los cuadros de diálogo. Esto no sucedería, o tendríamos problemas, si yo buscara, le asignara al icono una referencia en mi ordenador y yo te distribuyera a ti el script. Entonces te daría un error porque no encontraría ese icono. Resumiendo, el handler mostrar cuadro de diálogo con opciones del script no es más que un display dialog con 3 botones. Punto. Y digamos que la madre del cordero, ¿no? El handler buscar el archivo con fecha de modificación más antigua en la carpeta, y le pasamos como argumento o como parámetro la carpeta donde tiene que buscarse ese archivo. Hemos dicho que lo vamos a hacer scriptando el Finder, ¿no? Bueno, pues abrimos un bloque Tell Application Finder. Y dentro, ¿qué hacemos? Si nosotros miramos en el Finder, en la jerarquía de contención, vemos que, de entre las muchas cosas disponibles que tenemos, nos dice que la aplicación Finder contiene una o muchas carpetas, folders. Bueno, pues si yo voy a hacer una búsqueda de una carpeta, quizá la clase folder me dé cierta información de qué es lo que tiene dentro, ¿no?
Si miramos dentro de la documentación de la clase folder, vemos que tiene una propiedad que se llama entire contents, o leído al uso, entire contents. ¿Esa propiedad qué devuelve? Pues esa propiedad devuelve un listado de las referencias de los ítems que contiene en su interior, incluyendo entre ellos carpetas hijas que tenga esa carpeta. Con lo cual, caliente, como se dice la adivinanza, por aquí vamos bien. O sea, del Finder nos hemos metido en las carpetas, y las carpetas en la propiedad que tienen las carpetas, que me devuelve el contenido que tiene en su interior. Ahora bien, hemos dicho que queremos filtrar de entre los archivos. A mí me da igual que una carpeta tenga, si no me hacen falta las carpetas hijas. Sí quiero mirar entre los archivos que tenga la carpeta y los archivos que tengan también dentro de las carpetas hijas de la madre, ¿sí? Entonces, ¿cómo de entre los entire contents, es decir, dentro de todo el contenido, cómo filtro yo solamente los archivos? Bueno, pues mediante esta línea de código. Fijaos, declaro una variable local, set archivos de la carpeta, to, y ahora digo files of entire context of la carpeta elegida por el usuario. Es decir, de entre todo el contenido de la carpeta, digo, devuélveme los archivos que hay ahí presentes. Una vez obtenido esos archivos que hay presentes en la carpeta, para obtener la fecha de modificación más antigua, o me pongo a comparar de entre todos uno a uno cuál tiene la fecha de modificación más antigua, que se puede hacer, o busco un poquito en la documentación del Finder y me encuentro con un comando que se llama sort. ¿Qué es lo que hace este comando? Me ordena una lista bajo un criterio. Entonces, ¿cómo lo he ordenado? Pues lo he ordenado como sort, archivos de la carpeta, by modification date. Es decir, yo en la lista archivo de la carpeta tengo una lista de archivos, ¿no? Pues el comando toma como primer parámetro esa lista de archivos y tiene un parámetro adicional que dice, y ahora me lo ordenas por modification date. Sort permite ordenarlos por cualquier propiedad de esos ítems que tenga la lista. Por ejemplo, yo podría haber ordenado esta lista por la creation date, por el size, physical size, es decir, el tamaño, por cualquiera de las 20 o 30 propiedades que tienen las carpetas, ¿de acuerdo? Como en este script queremos obtener el archivo con fecha de modificación más antigua, ese listado de archivos lo he ordenado ¿por qué criterio? Por la propiedad fecha de modificación. ¿Qué es lo que hace el comando sort? Me lo ordena de menor a mayor, de menor más antigua fecha a mayor más moderno el archivo. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Coger el primer elemento de esa lista, ¿no? Porque es el más antiguo. ¿Y qué? Como hemos dicho, mostrarlo en una ventana del Finder, ¿no? Y que diga, este es, ¿no? Pues también si miramos en el Finder vamos a ver que existe un comando que se llama reveal o reveal, ¿no? Que lo que hace es que te muestra una ventana del Finder al uso, ese ítem que tú le pasas como referencia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Reveal, ítem 1 of lista ordenada archivos por fecha de modificación. Y surge la ventanita del Finder con archivo en cuestión. ¿Pero qué puede pasar? Pues que estemos ejecutando otras aplicaciones y puede ser que se muestre la ventana en un segundo plano o que no la tengamos visible. Entonces, para que una vez termine la ejecución del script, la ventana sea la ventana activa de la pantalla, ¿qué es lo que he hecho? Pues le he dado el valor a la propiedad frontmost que tienen cualquier aplicación de MacOS, el valor true. Es decir, y ahora que me has revelado cuál es el archivo en una ventana del Finder, vas a hacer que esa ventana tenga el foco de la pantalla, ¿vale? Para que yo directamente la visualice. Esto es todo. ¿Sí? Veis que es una lógica o un razonamiento bastante sencillo, ¿no? Una vez explicado así rápidamente cómo era la lógica y la implementación del script,
nos surge un siguiente problema o una siguiente decisión, ¿no? Es decir, yo en mi trabajo diario, ¿cómo ejecuto yo este script, ¿no? Bueno, pues eso cada uno debe elegir cómo le viene mejor, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que ejecutar todos los días este script a las 10 de la mañana, pues me pondría una alarma de calendario que ejecute el script. Que unas veces que no tengo una hora determinada para ejecutarlo, pues quizás este script, ¿no? Yo me lo exportaría como una aplicación y con un doble clic pues lo ejecutaría. Que no me gusta tener aplicaciones por ahí y tener las cosas un poquito más escondiditas, pues entonces a lo mejor me creo un servicio de MacOS, ¿no? Que esté presente en cualquier aplicación, tal que a través del menú contextual pues yo ejecute ese script y me muestre el archivo. O que tengo aplicaciones de terceros, ¿no? Como Alfred, Keyboard Maestro, Fast Scripts, pues lo ejecuto a través de ahí. Esto, la elección ya es algo más personal, que cada uno elija cuál es la que más le conviene, al mejor de los casos, para él. Bueno, vamos terminando. Conclusiones. Pregunto, ¿realmente es tan tremendamente difícil de lo que he hablado hoy en este script? La lógica del script son 10 líneas. En cuanto vayáis al post y veáis el script, vais a ver que esto es muy, es decir, muy sencillo. Hay que saber programar un poquito, pero que esto no es hacer un cohete espacial. ¿Por qué digo esto? Para animaros, ¿no? A que, oye, que os metáis con el ordenador, con vuestro Mac, que vale una pasta, y que le saquéis el rendimiento que se merece, y que os quitéis el miedo con programar, por lo menos con Apple Script. ¿De acuerdo? Esa es la primera conclusión. La segunda, ojo, recuerdo, si seleccionamos el disco, la raíz del disco, para buscar el archivo con fecha de modificación más antigua con este script, se puede pegar 3 horas. ¿Por qué? Porque sería un cálculo intensivo y para eso Apple Script no sirve, tarda muchísimo. ¿Qué es lo que había que hacer? Implantar Apple Script, Objective-C o un comando a través de terminal. ¿De acuerdo? Eso sería lo más eficiente. Para este caso, hemos supuesto no más de 200 archivos en una carpeta donde queremos encontrar el más antiguo, con fecha de modificación más antigua. Nos vale con Apple Script. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. ¿Cómo terminamos? Lo primero, dándole las gracias a Óscar por la molestia que se tomó al escribirnos, en preguntarnos cosas, y dar las gracias porque mediante estas preguntas o consultas que nos hacéis, pues también nos lo pasamos bien, pensamos un poquillo, echamos una manilla y aprendemos muchísimo, ¿no? En las notas del episodio, lo dicho, tenéis un link a una entrada donde viene el script explicado al detalle y por donde, si no te ha quedado bien claro con el podcast, si no te ha quedado algunos conceptos claros en la lectura del post, tenéis un vídeo del canal de YouTube donde creemos que se explica relativamente o bastante bien todo esto que hemos hablado. ¿De acuerdo? ¿Que estáis interesados en el script? Os suscribís al blog. En las notas del episodio tenéis cómo hacerlo. ¿Te suscribes? No pasa nada, te mandamos un correo semanal, cuando no, cada 15 días, con las novedades que ha habido en Automatizando Manzanas, tanto en el podcast, en el blog, como en el canal de YouTube. Y ahí mandamos los workflows y los scripts que usamos en nuestros artículos, ¿de acuerdo? Sin más, daos las gracias por vuestra atención y por vuestra escucha y solicitaros que si habéis encontrado el contenido de utilidad, nos pongáis una reseñita y las 5 estrellitas en iTunes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención.